Vivimos en una sociedad enferma, una sociedad llena de gente que va como zombies por ahí, que el día les atropella y que sobreviven a las horas que van pasando por ellos, en lugar de vivir y disfrutar de cada día. Entonces, hoy precisamente quiero compartir contigo cómo es que yo he conseguido llegar a una reflexión sobre lo que es para mí el sentido de estar aquí. No sé si te será útil, no sé si tú has llegado a la misma conclusión, pero espero que como mínimo podamos compartir reflexiones y que a lo mejor en los comentarios dejes algo que a una persona que está allá afuera le haga un clic y le ayude a reconectar para dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Así que vamos con el episodio de hoy. Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. Antes de empezar con el episodio de hoy, permíteme que te recuerde que están abiertas las plazas de Empieza el Show. Además, en septiembre vamos a subir precios, o sea que estate atento. Cuando todo este humo que está en internet sobre los emprendimientos digitales, sobre los negocios, sobre las posibilidades de hacerte millonario de la noche a la mañana desaparece, pues aparece Empieza el Show, un modelo de emprendimiento realista y un proceso de mentorización en el cual yo te acompaño para que factures los primeros miles de euros, aterrizando tus ideas en acciones concretas que vayan a generar resultados, aterrizando también tus habilidades para que les puedas sacar el máximo jugo posible y sobre todo activando el radar de oportunidades que te brinde esas posibilidades de una vez por todas generar esos primeros miles de euros. Te tengo que ser sincero, no sé si será para ti y te estaría mintiendo si te dijera que puedo ayudarte. Con lo cual necesito que, para hacerlo de una manera realista, rellenes el test de temperatura de negocio que está abajo en la descripción y desde ahí ya me pondré en contacto contigo para darte algunos tips, para darte algunos consejos, como poco, para conectarte con alguien que igual sí que te puede ayudar. Así que ya sabes, si quieres una patada en el culo que te ayude a generar esos primeros miles de euros, rellena el test que está en la descripción. Vamos con el episodio. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historias de Emprendedores. Quien te habla es Javi Bordón, tu pateador de culos de confianza. Y como te decía en esa intro, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante particular. Te decía hace dos episodios que estaba pasando por una etapa de depresión que se veía reflejada con unos síntomas de apatía absoluta en mi vida. Y hoy quiero compartir contigo cómo, a pesar de estar viviendo en esa apatía, desde mi perspectiva por lo menos, he estado viviendo con felicidad. He estado viviendo con un sentido y una razón de ser. Y es que, por suerte o por desgracia, no es la primera vez que me ocurre que tengo que pasar por una etapa así. Y creo que puede serte de utilidad si estás ahí al otro lado y todavía, pues, sientes que no tienes esa vocación, que no tienes no tienes del todo claro para qué has venido aquí. O si estás pasando por una etapa así, aunque no sea, haya sido toda tu vida, que en otros momentos sí que lo hayas tenido claro. Pues quiero compartirte esos aprendizajes que me han llevado a mí a tener mi emprendimiento en marcha, mi emprendimiento funcionando. Y además quiero hablarte sobre la felicidad, sobre el propósito de la vida, justo ahora que estoy en un momento súper alegre. Porque, como sabes, paso mucha parte del año en Madrid, pero ahora me ha venido el veranito a Canarias y estoy en mi tierra, con mi clima, con mi gente, y es una cosa que me pone muy feliz, como podrás imaginarte. Y además, coincide también que ayer, comiendo con unos amigos, cenando ahí con unos amigos, que hicimos un caldero de rancho canario, que es un plato típico de aquí, pues uno de los colegas nuestros que estaba por ahí estaba compartiéndonos que no terminaba de conectar con algo que verdaderamente le gustara, que no sabía cuál era su propósito, que no sabía cuál era su vocación y que se sentía perdido en la vida, que iba simplemente pasando por el día a día. Así que creo que este tema que te vengo a traer hoy me viene como anillo al dedo por las experiencias que he estado pasando hace poquito y además por las experiencias que he pasado con anterioridad y sobre todo con esas reflexiones, con esos debates internos que he estado teniendo y que muchas veces es el emprendimiento el que te lleva a cuestionarte estas cosas, ¿no? Porque claro, cuando vienen esos días de mierda que tienes que pagar unos impuestos que no te esperabas o que un cliente te deja de pagar o que un cliente que esperabas que llegara no llega o lo que sea, tú te paras y reflexionas y dices exactamente qué sentido tiene que yo esté montando esto y reflexionas sobre esto. Así que si tú estás ahí al otro lado, estás emprendiendo o quieres emprender o simplemente estás perdido en la vida y quieres reflexionar sobre el propósito de la vida, te invito a que lo compartas en los comentarios. Pero exactamente, Javi, ¿cómo has llegado a reflexionar o a la conclusión de cuál es el propósito de tu vida? Ahora te explicaré cuál es para mí el propósito de mi vida. No sé si será el mismo que para la tuya. Creo que es bastante genérico, bastante amplio. Pero
para saber cuál es ese propósito de mi vida, déjame que te explique cuál ha sido el proceso para llegar a descubrirlo. Como te decía, yo desde hace bastante tiempo en realidad he sido emprendedor y este camino de emprender para mí ha sido como un camino de desarrollo personal, ¿eh? En el que me he tenido que ir conociendo a mí mismo y he descubierto bastantes cosas. Para empezar, exactamente a qué quería dedicar yo mi vida profesional. Yo empecé estudiando educación física, ciencias de la actividad física y el deporte. Y desde el primer año tuve claro que esa no iba a ser mi rama profesional, que tenía que seguir formándome y que tenía que formarme en otros ámbitos. Fue un poquito después cuando me di cuenta que realmente lo que me gustaba era el hecho de montar negocios. Y aunque estudié educación física, yo me dediqué a desarrollar negocios. Empecé con un e-commerce. Ese e-commerce más o menos se quedó a pachas. Lo que yo invertía y lo que yo sacaba era lo mismo. Esto lo compaginaba con un trabajo en una frutería. Y entonces estudiaba, trabajaba en la frutería y emprendía. Al darme cuenta que ese negocio pues, se quedaba más o menos a pachas y sobre todo que no me sentía cómodo haciéndolo, desarrollé un siguiente proyecto. Esta historia la he contado muchas veces, te lo voy a resumir, ¿vale? Si quieres conocerla más en profundidad, te vas a otro episodio. De e-commerce pasé a una empresa de actividades extraescolares que arranqué con un campus, que empecé a hacer algunos contactos con AMPAs para seguir con actividades extraescolares durante el resto del año, pero después de ese campus de verano me di cuenta que ni de coña era lo mío, que no me sentía cómodo con ello. El dinero que gané con ese proyecto, que ahí sí que gané algo de dinero, lo reinvertí en poner al día unas casas familiares que estaban ahí prácticamente en desuso y que había que pintar, había que cambiar lámparas, había que arreglar algunas cosas, cambiar grifos y un montón de detallitos así, ¿no? Pues reinvertí todo el dinero en eso y la empecé a explotar como vivienda vacacional, vivienda de alquiler turístico. Esto me llevó a que la gente supiera que hacía eso y me ofreciera sus casas. Empecé a probar con otras viviendas de terceros que yo gestionaba, pero los números no me daban y suponía para mí un dolor de cabeza tremendo y aunque sí que ganaba dinero, pero no era el suficiente para el sacrificio que significaba para mí. Y en ese punto yo sentía un vacío absoluto, como este que te compartía que por desgracia la mayoría de personas sienten, porque había desarrollado diferentes proyectos, había dado diferentes pasos y seguía en el mismo punto. No terminaba de consolidar un negocio, no terminaba de avanzar, no terminaba de sentirme cómodo en ningún lado. Y en ese punto yo empecé a darle vueltas a, vale, tengo clarísimo ya que quiero dedicarme a montar negocios. Pero exactamente qué negocio, exactamente qué hago, a dónde me dirijo. Y reflexionando sobre esos pasos que había venido dando, llegué a la conclusión de que había un denominador común. Y era que a mí lo que me gustaba era bajar a tierra proyectos, que yo quería relacionarme con el mundo de la empresa, con gente que tuviera negocios en marcha. Y entonces empecé a ofrecer un tipo de servicios para esta gente. Fue cuando surgió Empiézalo, fue cuando surgió este podcast y empecé con servicios de tráfico digital, es decir, gestionando publicidad en Internet para derivar tráfico a empresas. Ahí, gracias a un contacto de una amiga que tiene una agencia de marketing, que ya tenía como clientes una cadena hotelera, pues yo empecé a gestionar la publicidad para esa cadena hotelera. Estuve 2 o 3 meses con eso y paramos. Paramos porque sinceramente me di cuenta también de que esa parte técnica de estar con el ordenador, estar revisando métricas, estar revisando estadísticas de Facebook Ads o de Instagram Ads no era lo mío. Y yo decía, pero Javi, ¿qué es lo tuyo, tío? ¿Qué es lo que verdaderamente te gusta? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? Y fue ahí cuando surgió toda la parte de la escuela de negocios, la parte de las consultorías, de las mentorías. Y te cuento toda esta historia porque muchas veces vamos dando pasos y parece que no tienen un sentido, que no tienen coherencia, que no tienen una relación entre ellos. Y sin embargo, después tienen un hilo que los une a todos y que verdaderamente, si te paras a analizarlo y si te paras a reflexionar sobre ello, es cuando consigues conectar con esa vocación, con ese propósito profesional sobre todo, ¿no? Estamos hablando ahora, que ahora lo enlazaré con la parte personal. Cuando consigues encontrar ese hilo, puedes tú aterrizar, puedes poner los pies en la tierra y decir, vale, esto es el denominador común, ¿cómo puedo yo ahora materializarlo? Steve Jobs, en su famoso discurso de Stanford, creo que era, hablaba sobre cómo había ido conectando esos puntos a lo largo de su vida y una formación de diseño que había hecho, de lettering o no sé qué movida, la conectó para que cuando desarrolló Apple, que la marca pues, fuera súper minimalista y súper elegante y no sé qué rollos. Y tú lo puedes hacer también. A lo largo de tu vida has ido dando unos pasos y si te paras ahora y reflexionas cuál ha sido el denominador común de todos esos pasos, cuáles han sido esos valores que te han ido guiando al tomar una decisión u otra, verás que probablemente haya similitudes entre esos pasos que has dado. Así que te invito a que reflexiones primero sobre esto. Y en segundo lugar, em,
esa vocación profesional realmente tiene cierta relación con la parte de ese propósito de vida y esa felicidad que al final es lo que todos buscamos cuando estamos en este planeta, pero no es el único factor que influye. Es decir, nuestra vida no es solo nuestro trabajo influye, pero hay muchas otras cosas, ¿no? Y resumiendo yo, dándole vueltas a la cabeza, me he dado cuenta que el sentido de mi vida, que lo que a mí me hacía sentir bien, em, que sentirme bien, recalco, siempre lo he dicho y lo he dicho muchas veces. De hecho, sobre este tema del propósito ya he hablado en algún otro episodio, pero quería rescatarlo porque ahora estoy por una etapa así, de conectar con eso. Eh, Esto de sentirse bien realmente no va solo con cuando estás alegre, cuando tienes una sonrisa en la cara. Sentirse bien también es vivir esos momentos de duelo, vivir esos momentos de tristeza, vivir esos momentos de enfado. Cuando eres capaz de vivirlo y sentir cómo estás viviéndolo, ahí es cuando yo creo que está esa paz interior, ¿no? Y ese sentirse bien. Y a mí, una de las cosas que me hace sentir bien es sentir que estoy aportando algo a las personas, sentir que estoy ayudando, sentir que colaboro. Por eso en algunos momentos, pues, desarrollo actividades profesionales, doy consultorías o doy formaciones que me pagan mucho menos de lo que yo cobro a mis clientes porque trabajo para fundaciones, o incluso he dado charlas con ONGs que tratan de insertar a las mujeres en el mercado profesional. Eh, por eso hago lo que hago, ¿no? Porque me gusta ayudar, por eso me dedico a patear culos profesionalmente, porque creo que un mundo con emprendedores es un mundo mejor, porque somos gente innovadora, gente responsable de sus vidas. Y creo que ayudándote a ti a que tu negocio florezca, voy a conseguir que tú ayudes a otras personas con tu proyecto, ¿no? Y que la bola de nieve se haga cada vez más grande. Pero para yo poder aportarte, para yo poder ayudarte, me he dado cuenta que yo tengo que estar bien. Con lo cual, el propósito de mi vida no puede ser ayudarte. Si vamos al origen, para yo poder ayudarte, tengo que estar bien, acabo de decir. Entonces, si vamos al origen, ostras, en realidad, el propósito de mi vida es estar bien. ¿Y qué significa estar bien? Estar en paz. Yo asocio la felicidad con estar en paz. Para mí no es lo mismo felicidad que alegría. Ya te decía antes, la alegría son esos momentos en los que llevas una sonrisa en la cara y estás súper, pues no sé, enérgico, eufórico porque ha ocurrido algo bueno. Y tratamos constantemente de buscar esos momentos y evitar los momentos en los que sufrimos. Pero para mí la felicidad es poder estar presente en los momentos en los que igual no estás tan cómodo y también en los momentos en los que sí que estás más cómodo. Y claro, si fusionamos estas dos cuestiones que yo te acabo de compartir, de la vocación profesional y del propósito de vida, sale que yo ahora mismo, en el momento en el que me encuentro, ese desarrollo profesional en el que tengo tanto foco es una de las cosas que más feliz me hace, porque tengo que estar presente para hablar contigo y que este podcast tenga un sentido y una coherencia, porque tengo que estar presente para hablar con mis clientes, porque me estoy ayudando a personas, porque estoy compartiendo valor, porque la gente se acerca a mí para que les aporte más y eso, pues claro, a mi ego le sienta de puta madre que las personas le pidan consejos, le pidan ayuda, ¿no? Que acudan a mí como un experto. ¡Ay, es este experto que tiene 26 años! ¡Ay, que para mi ego eso es brutal! Después tengo que aterrizar los pies y decir, bueno, soy un mortal como otro cualquiera y también cago y meo. Pero el resumen de todo esto, lo que te quiero traer es que, a fin de cuentas, creo que era Picasso el que decía que la inspiración te coja trabajando. Conectar con esa vocación, con ese propósito, te tiene que venir cuando estés haciendo cosas, experimenta. Es lo que le decía ayer a este amigo que estaba un poco perdido. Le decía, tío, prueba distintas cosas, prueba, experimenta, a ver dónde te sientes cómodo, qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan. Dale un tiempo para que esos desarrollos se asienten, porque me decía, no, yo como camarero la verdad que estuve a gusto. Tuve una mala experiencia por los horarios y las condiciones, pero... Y yo le dije, oye, pues asiéntate, porque ahora estás para sustituciones solo, pero si consigues que confíen en ti lo suficiente, acabará siendo pues el camarero oficial o yo qué sé cómo se nombran ahí en esa profesión, ¿no? Pero conseguirás posicionarte verdaderamente. Y al igual que él, que le gusta ser camarero y había probado ser agricultor también y mil cosas, pues tú que estás ahí al otro lado, con el desarrollo profesional que quieras, montar un negocio, desarrollar una actividad, cambiar de trabajo, encontrar pareja, lo que sea, el camino se hace andando. Entonces el mensaje que quiero que te quede claro es que para encontrar ese propósito de vida, esa vocación profesional y esa felicidad, lo más importante es que te pongas a andar. Y en ese camino que tú vayas andando en busca de ese propósito, ¿no? Que es como el objetivo final,
sobre todas las cosas, trate de estar consciente de cada paso que esté dando. Oye, pues voy a dar un paso ahora, voy a desarrollar este proyecto. ¿Por qué y para qué doy este paso? ¿Es por mi ego? ¿Es porque todo el mundo me dice que tengo que dar este paso? ¿O por qué? Una amiga también está en un trabajo en el que está infeliz y quiere desarrollar su proyecto. Yo le dije, tía, ¿para qué estás en ese trabajo? No, porque es que me da una estabilidad, no, porque es que tal, no, porque es que igual. Ostras, si verdaderamente tu vocación, la parte profesional, y tu propósito de vida está por otro lado, por mucha estabilidad que tengas a nivel económico o profesional, estás en un punto cómodo con unos ahorros que te pueden permitir dar ese salto de fe, dar ese paso de confianza y arriesgar por ti, por tu propósito, porque por tu vocación, por tu profesión y por tu proyecto. Porque si no, el resto, o sea, la consecuencia es que acabes amargada trabajando durante 5 días para tener 2 días libres los fines de semana. Y trabajando, entendiendo trabajar como algo negativo. Yo prefiero estar de vacaciones todos los días y que mi trabajo pues no sea un lastre para mí la mayor parte del tiempo. Como te digo, ser autónomo y si lo quiero compartir de manera realista, hay días que mejor que no se hubiesen empezado. Así que nada, espero que esta reflexión te haya sido útil. No es la primera vez que hablo sobre el propósito. Por resumirte un poco lo que acabo de compartir, para mí el propósito de mi vida es ser feliz. Asocio ser feliz con estar en paz y estar en paz con estar presente, con sentir cada una de las cosas que están pasando por mi cuerpo el mayor tiempo posible, porque es imposible estar todo el tiempo consciente, hay veces que entramos en piloto automático, pero sí que sentir lo que está ocurriendo, sentir lo que estás compartiendo, sentir lo que estás viviendo, sea una sensación más cómoda, como esos momentos de alegría, o una sensación más incómoda, como esos momentos de pérdida, de duelo o de enfado. Así que te mando un beso fuerte y por favor, quiero que esto no sea yo simplemente compartir hacia ti, sino que en los comentarios debajo de YouTube o de Spotify, si estás escuchándome en Spotify, de la plataforma que sea, que compartas un poco cuál es tu visión sobre esto del propósito, sobre esto de la felicidad y sobre esto de la vocación. Te mando un besito, nos vemos la semana que viene y por favor, sé generoso, sé generosa. Si este podcast te ha sido útil, no te lo quedes para ti. Compártelo a algún amigo o alguna amiga o si lo subes por Instagram en alguna story y me etiquetas, ahí te resubo yo ese mensajito. Un beso y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Antes de marcharte, recuerda que tienes abajo en las notas del episodio el test de temperatura de tu negocio, con el que vamos a saber en qué punto te encuentras ahora mismo para esos siguientes pasos que quieres dar con tu proyecto. Rellénalo, que es gratuito, y como poco te vas a llevar unos consejos, unos contactos de mi parte o algunas experiencias que yo haya vivido que te puedan ser útiles. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa a la acción. Es ahí donde realmente se generan los resultados. Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces. Empiézalo. Empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía. Coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso. Empiézalo.